Buenas tardes, gracias por estar aquí. Empezamos otro acto de la Facultad de Filología. Hoy tenemos la inmensa fortuna de tener a una joven escritora que ha revolucionado, yo creo, el mundo de la literatura policíaca española, planteando un prisma claramente femenino y feminista, también con un gran interés por cuestiones sociales. Susana Martín Gijón, a la que quiero agradecerle porque desde el principio que contacté con ella, automáticamente me aceptó, en fin, no, es una cosa que es de agradecer, ¿no? Sobre todo ten en cuenta que tiene una agenda muy ocupada, me consta, y bueno, pues qué mejor que una facultad de filología que para traer una autora como ella, ¿no? Ha publicado varias trilogías, imagino que ahora nos habla del tema, siempre con protagonistas femeninas, y hoy está aquí sobre todo para hablarnos de su última novela, que transcurre en Sevilla, La Babilonia 1580, ahora nos contará el sentido de ese título, que yo equivocadamente pensé que era diferente, pero luego ya lo he aprendido. Tiene que ver con Sevilla, con una época fundamental de la ciudad, y van a dialogar con ella pues dos compañeros queridos de la facultad. A mi derecha, José Manuel Camacho Delgado, catedrático de literatura hispanoamericana, que no necesita mucha presentación, y luego en la otra esquina de la mesa, también gran compañera María Rosario Martínez Navarro, que es experta en trabajo siglo de oro, que realmente es la época en la que transcurre la novela. Así que yo, como me consta que va a ser un diálogo muy rico, muy denso, yo solamente daros las gracias a los tres. Susana, bienvenida, gracias por estar en la facultad, y nada más, que empiece la fiesta. Muchísimas gracias a los tres. Gracias. Gracias. Bueno, pues como se suele decir en estos casos, nos ponemos nuestras mejores galas para recibir a una de las escritoras más potentes, más excelsas, más brillantes del panorama literario, no solo peninsular, sino yo diría del mundo panhispánico. Por eso me resulta doloroso, y como lo están grabando quiero que quede constancia, me resulta muy doloroso que, independientemente de las llamadas que hacemos a que los alumnos y a que la gente de la universidad participe y esté presente en actos como este, ¿no? Donde se tiene la oportunidad, no digo única, pero sí, hombre, una oportunidad un poquito más difícil de conseguir, de tener a una escritora de este calibre y de estos quilates literarios, y que los alumnos, pues que como que viven en otra galaxia desde hace tiempo, y no hay manera, da igual que venga Vargas Llosa, que no, los alumnos como que están en otras cosas, ¿no? Entonces yo la verdad que lamento, porque esto sería un momento espectacular, por ejemplo, para el máster de escritura creativa, que yo he avisado por activa y por pasiva, y sería ideal pues tener aquí una escritora pues para preguntar, ¿no? Y para hablar con ella. Bueno, hecho este lamento, ¿no? Esta especie de que no me podía aguantar, pues vamos a proceder a una mínima presentación de la escritora, para luego establecer un diálogo con mi colega Charo, que ya la ha presentado en alguna otra ocasión, y que además, como seguramente sabéis vosotros, es una gran conocedora del siglo de oro, que es un poco la época en la que transcurre esta novela. Pero para los que no la conozcan, seguro que la novela la han visto en librerías, en escaparates, en tiendas del ramo, ¿no? Susana Martín Gijón, pues es una escritora nacida sevillana y extremeña y madrileña, ¿no? De alguna manera conjugan todas las geografías, es licenciada en Derecho, ¿no? Con lo cual ya es una cosa llamativa, alguien que viene del Derecho, que entra a saco a escribir novela negra. Entiendo que toda esa formación jurídica luego ha podido ser importante, derecho penal, derecho procesal 1, derecho procesal 2, todo eso ha podido ser importante para los resortes técnicos de las novelas que ha planteado, y digamos que su especialización era relaciones internacionales y derechos humanos, ¿no? Ha sido directora general del Instituto de la Juventud de Extremadura entre el 2007 y el 2011, cosa que a mí me parece muy interesante y que de alguna manera abre las expectativas de una persona como ella. Ha sido presidenta del Comité contra el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia, o responsable de Derecho de la Confederación de Asociaciones de Autismo de España. Es decir, que todos estos datos que les estoy dando
pues dibujan el retrato robot, ¿no?, de una persona absolutamente comprometida y sincronizada pues con las inquietudes, con los problemas y con los socavones que estamos viviendo actualmente y con los retrocesos que se están produciendo no solo en España, sino en todo el mundo occidental, ¿no? Colabora con todo tipo de plataformas nacionales e internacionales en cuanto al tema de la igualdad de género, ¿no?, cosa que yo creo que es evidente al leer su literatura, y creo que mi compañera Charo va a tener alguna intervención un poco en esa línea, ¿no? Y también participa pues, en la red de mujeres jóvenes africanas y españolas. Cuando empecé a preparar esta ficha para poderla presentar, pues me llevé la sorpresa porque vi que su trayectoria literaria era mucho mayor de lo que yo había pensado en un momento. Se estrena con una trilogía titulada Más que cuerpos. La primera novela lleva ese mismo título, es un título homónimo del año 2013, es decir, que hace ya más de 10 años que empezó a publicar novelas. Y en esta primera novela crea un personaje, Anika Kaunda, es una mujer, ¿no?, que se va a dedicar es una policía de origen namibio y especialista en temas de género, que va a investigar casos casi siempre relacionados con la violencia de género, con la trata de mujeres para el tema de la esclavitud sexual, que duele hasta pronunciarlo, y llama mucho la atención que sea esta detective que va a aparecer en 3 novelas, que va creciendo, incluso que va posicionándose mucho mejor en el rango policial a lo largo de las 3 novelas. La primera es Más que cuerpo, la segunda Desde la eternidad, del año 2014, y en el 2016 cierra esta trilogía titulado con la novela Vino y pólvora. Una cosa llamativa que yo voy a rastrear en cuanto que tenga ocasión es que los espacios por los que transcurre estas novelas son espacios básicamente extremeños, son pueblos, son localidades, es el mundo agrícola, un poco marginal, un poco suburbial. Aparecen referencias al Almendralejo, a Torre Mejía, que es donde transcurre parte de la novela de la familia Pascual Duarte, de Camilo José Cela. Bueno, todo eso yo creo que es muy, muy interesante, y desde luego es un aliciente para leer estas primeras novelas de Susana Martín Gijón. En el año 2016, ya fecha un poquito más reciente, encontramos primero 2 novelas cortas, son 2 novelas metaliterarias. La primera es Pensión Salamanca y la segunda Destino Gijón, y más tarde, un año más tarde, en el 2017, va a publicar Expediente Medellín. Esas 3 novelas configuran la segunda trilogía. Hablando antes con la escritora, me ha dicho que no era nada intencionado, pero lleva ya 3 trilogías, o sea que para no ser intencionado la cosa le está saliendo redonda. Y en el 2020 yo no me he traído las novelas porque pensaba que las ibais a traer vosotras. Muy mal hecho por vuestra parte. Yo siempre me he cargado de libros en mis clases. Quien ha pasado por mis aulas sabe que es así, ¿no? Pero no me las he traído. Pero en el 2020 publica la primera parte de una trilogía, se llama Progenie, donde crea otro personaje, otra detective, en este caso una policía jefa del grupo de homicidios, que se llama Camilo Vargas, y con ese personaje pues va a montar una nueva trilogía, Progenie, del 2020, en el 2021 publicó Especie, y en el 2022 Planeta. Teniendo en cuenta que son novelas de 400 páginas cada una, pues va a novela por año, quiere decir que además de todo, pues tiene una energía y una capacidad de trabajo considerable, así que nos hemos puesto cerquita a ver si se nos pega algo. Es decir, que lleva ya estas 3, lleva ya 3 trilogías, y además tiene aquí otro título, Náufragos. Bueno, luego si quiere ya nos hablará de esta obra. Además tiene una labor como guionista, cosa que a mí me parece interesantísima en los tiempos que corren, y de hecho ha participado en la adaptación de La novia gitana y de La red púrpura de Carmen Mola, ¿no?, que son las 2 obras que están en las plataformas y la pueden consultar. Tiene numerosos premios, pero nos vamos a centrar en esta novela que a mí me parece una de las novelas más interesantes y más brillantes que yo he leído, desde luego, de la literatura española de los últimos tiempos. Bueno, voy a hacer una pequeña entradilla y a partir de ahí comenzamos un diálogo propiamente sobre esta novela.
Bien, fíjense en una cosa. Esta es una novela que, como indica su título, transcurre en 1580 aproximadamente. Hay una horquilla temporal que nos permite movernos, pues, básicamente en el último cuarto, en el último tercio del siglo XVI. Es decir, que estamos en un viaje en el tiempo y estamos, por lo tanto, en una recreación de un momento clave en la historia sevillana, como es ese último tercio del siglo XVI, en el que la flota de galeones salen continuamente para el Nuevo Mundo, pues para llevar mercancía, pero sobre todo para traer metales preciosos, para traer mercaderías de todo tipo, lo que se llamaban los productos de ultramar, ¿no? Y de ahí vendría el término de ultramarino, ¿no? que hemos conocido en los pueblos y en las ciudades a lo largo de los años. Por lo tanto, hay un cambio de registro fundamental porque estamos pasando del género policial, ¿no? Con esta particularidad de que no estamos situando o no ha situado las ficciones en lugares remotos, en desiertos lejanos, como diría el otro, sino que son ficciones localizadas en el mundo rural, en una topografía perfectamente reconocible que tiene que ver con Andalucía y que tiene que ver con Extremadura, y ha pasado de lo policial a la novela histórica, ¿no? Pero hay que decir que hay una distinción, entiendo yo, en lo policial, porque cuando hablamos de literatura policial, fundamentalmente lo que estamos haciendo es un desvelamiento, una resolución de un enigma, ¿no? Vamos a resolver un enigma de tipo policial. Y aquí el enigma policial es un pretexto para radiografiar, para denunciar las partes más sórdidas, más turbias, más intensas de la sociedad. Yo creo que ese es el salto que se produce entre lo policial y la novela negra. Tendríamos, por lo tanto, una novela histórica, pero es una novela histórica construida con el ritmo y con toda la fluidez, ¿no? Y con todos los mecanismos del engranaje propio de la novela negra o de la novela policíaca, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que la lectura es muy fluida, es muy rápida, es muy ágil, es muy alegre, es muy agradecida, porque las novelas históricas pueden llegar a ser insoportables, y pueden llegar a ser insoportables porque hay escritores que no se han enterado que hay una cosa que se llama la televisión, y hay una cosa que se llama el cine, y por lo tanto, en la actualidad no hace falta describir cómo va vestido un romano, porque el lector sabe por la televisión y por el cine cómo va vestido un romano. Quiere decir que aquí lo que ha hecho la escritora Susana Martín Gijón es aliviar toda esa información que puede ser hasta superflua y que de alguna manera aportarían grasa y colesterol a la novela para convertirla en una obra muy ágil, muy rápida, muy dinámica. Un par de cosas más, ya le doy la palabra a mi colega y luego establecemos el diálogo. A mí me ha llamado mucho la atención, me llamó en su momento la estructura de la novela. Bueno, la novela tiene una parte inicial, ¿no? Donde hay un proemio, donde hay una serie de entradillas, de introitos, y una parte final donde hay unas explicaciones y donde también estarían los agradecimientos. Pero en esa parte primera, en esta introducción, simplemente para que lo vean como curiosidad, hay una nota previa donde ella va a justificar la publicación de esta novela. Y la justificación está en un recurso que tiene una tradición milenaria, que es el manuscrito encontrado, ¿no? El manuscrito encontrado, pues que está en los Amadises, que está bueno, y que Cervantes lo parodia, incluso cita el manuscrito de Apso de Melc, ¿no? Que Humberto Eco utiliza en El nombre de la rosa, con un capítulo titulado Naturalmente, un manuscrito, ¿no? De que el recurso, y que está, por supuesto, en la invención de Morel de Biocasares, en el manuscrito carmesí de Antonio Gala, bueno, en tantísima literatura como se me quedaría afuera. Bien, eso es lo que hace ella en esta nota primera, pero luego introduce un proemio donde una voz anónima cuenta una historia. Esa historia que cuenta, que está dejando por escrito, a la espera de que nunca la encuentre el Tribunal de la Santa Inquisición, es una historia que llega a nosotros a través de un manuscrito del siglo XVIII, pero la historia fue escrita en el siglo XVI, ¿no? Es decir, que es una historia coetánea con los propios acontecimientos. Con lo cual,
ya no solamente tenemos la tradición del manuscrito encontrado, sino que tenemos este envoltorio de la literatura testimonial donde una voz femenina, una mujer, luego veremos quién puede ser, nos está contando esa historia, ¿no? Y esa historia tiene dos partes diferenciadas, más o menos de la misma extensión. Bien es cierto que en la primera parte hay 38 secuencias, es decir, que en la mitad de la novela hay 38 secuencias, y en la segunda 88. ¿Qué quiere decir? Que en total hay 150 y tantos capitulitos, con lo cual la narración, como he dicho ya en 2 ocasiones, es muy rápida, es muy ágil, uno no queda atrapado, ni mucho menos en capítulos interminables, sino que todo avanza creando un dibujo absolutamente pintoresco y extraordinario de cómo es la vida cotidiana en esa Sevilla de finales del siglo XVI, cuando se están preparando la flota de India para llevar los productos y traer productos del Nuevo Mundo. Yo con esto me callo, dándole las gracias a Nacho Guijarro, que ha tenido la amabilidad de invitarme, igual no me invita más, por cómo me he lanzado al discurso, y darte las gracias, Susana, por estar aquí con nosotros, y gracias a Charo por colaborar también. Por supuesto. Bueno, antes de dar paso a María del Rosario, por lo menos por saludar y agradecer también a Nacho la invitación desde el primer momento, ¿no?, que tuvo noticia de la Babilonia, y por supuesto a José Manuel y a María del Rosario al acompañarme aquí esta tarde. Yo no sé, pero yo ya con esto, vamos, me han dado ganas de releer yo la novela. No sé ya más qué más podemos aportar. No, muchas gracias me has sonrojado incluso por esa presentación y esa disección preliminar. Ahora ahondaremos ya más, ¿no?, al menos de esas primeras partes de la novela. Nada, un placer estar en la Facultad de Filología, para mí, la verdad, que es la segunda vez ya que vengo como escritora. La primera fue hace muchos años, cuando empezaba esta trayectoria, y nada, bueno, vamos a lanzarnos al coloquio. Te doy la palabra, Rosario. Muchas gracias, buenas tardes. Y bueno, para mí igualmente no me sumo a los agradecimientos por estar aquí, y es un inmenso placer compartir la mesa con mi querido colega y amigo José Manuel Camacho y con Susana, que de buena primera, ¿no?, otra vez coincido, porque tuve la gran suerte de presentarla en la pasada Feria del Libro aquí de Sevilla, ¿no?, en el espacio Cajasol. Y bueno, la verdad que cuando me lo propuso también Nacho Guijarro, bueno, pues desde luego me hizo mucha ilusión de poder volver, ¿no?, a tratar un tema tan bonito y una novela que para mí es deliciosa. Y aparte compartimos, bueno, esa vena sevillana y extremeña, porque yo también soy medio extremeña por parte de mi familia paterna, así que bueno, conectamos ahí también, ¿no?, con algo que nos une y que efectivamente está en toda tu trayectoria. Me sumo, bueno, a lo que comentaba mi colega Camacho, ¿no?, de esas virtudes que tiene la novela, o de las muchas que podríamos señalar, como no es esa rapidez que efectivamente a mí también me sedujo, ¿no?, porque está en esa dinámica de lo que es la tendencia de la literatura actual, ¿no?, esa tendencia a lo breve, a la narrativa ágil, ¿no?, que creo que bueno, está en todo lo que también, ¿no?, los alumnos que en filología, ¿no?, en comunicación, que estudiamos, ¿no?, esos textos, los microrelatos, ¿no?, esa forma de contar ya breve, que bueno, creo que es lo que hoy día engancha, ¿no?, sobre todo más, ¿no?, en este caso. Bueno, la ambientación, por supuesto, es maravillosa en Sevilla, en lo que es también, ¿no?, esta época que es de mi especialidad, que bueno, yo disfruto muchísimo, ¿no?, como buena dama renacentista, podríamos casi decir, ¿no? Y bueno, a mí sobre todo también algo que me llama mucho la atención, que me ha encantado de esta obra, y que bueno, creo que es una de las claves principales, por supuesto, y que ya bueno, José Manuel lo ha apuntado, ¿no?, es el enfoque que se le da a la escritura femenina, ¿no?, a la escritura de mujeres. La perspectiva de género está totalmente, ¿no?, en la obra, se respira, y a mí, bueno, por supuesto, me ha encantado, pero me llama la atención porque es algo poco habitual en la novela negra, podemos decir, ¿no?, donde los personajes por lo general son masculinos, y tú aquí lanzas, ¿no?, a dos mujeres, ¿no?, en este sentido, ¿no?, esa mirada femenina doble, como escritora y como mujer que está aquí presente. Y ya desde la propia dedicatoria tú dices que la novela es para todas las mujeres que no hicieron historia. La historia principal gira en torno, bueno, sin hacer mucho spoiler, por supuesto, ¿no?, a mujeres que han sido asesinadas, que también le da una modernidad increíble al texto, ¿no?, por desgracia es un tema actual, ¿no?, en nuestra sociedad, una problemática muy, muy fuerte. Y bueno, yo la definiría como una obra de mujeres, es una novela de mujeres
y de mujeres que yo diría que son aguerridas y, si me permitís en los términos actuales, empoderadas, ¿no? Ya que también es un término que está tan de moda, ¿no? Son mujeres luchadoras, supervivientes, de la vida cotidiana, ¿no? Casi con un toque costumbrista, podemos decir, ¿no? Yo percibo una denuncia, ¿no?, que también haces aquí a esas condiciones de vida de las mujeres, ¿no?, sobre todo en una época donde son mujeres perseguidas por la Inquisición, investigadas, silenciadas también, ¿no?, agraviadas, ¿no?, e incluso con prejuicios sexistas, ¿no?, porque bueno, los hombres tenían cierta libertad, ¿no?, para ciertos campos y ámbitos como la ciencia, ¿no?, que estaba casi restringido a las mujeres, ¿no? Y aquí con Damiana y Catalina, que son esa pareja de mujeres enfrentadas, ¿no?, por sus mundos, cada una de ellas, que también ahora lo podemos comentar, ¿no? Y bueno, realmente es lo que me gusta, ¿no?, que responden a esos personajes silenciados que tú aquí también has querido rescatar, ¿no?, y que incluso tú en una entrevista que me gustó mucho cuando la leí, dijiste una frase que a mí me encantó, ¿no? Dice: desoyendo la voz de las mujeres es imposible comprender el mundo. Entonces, bueno, me gustaría eso, ¿no?, que nos hablaras de esa visión tuya, de qué es lo que te lleva, ¿no?, a recuperar voces femeninas, como por ejemplo, ¿no?, que van desde prostitutas, desde bueno, personas, ¿no?, de la vida, como decía, cotidiana, hasta escritoras, que una de ellas ahora bueno, pues lo citarás, ¿no?, Sor María de San José. Y bueno, pues nos abre un abanico fascinante para conocer no solamente más, ¿no?, esa Sevilla del siglo de oro en sus espacios más íntimos, más de suburbio, pero también para rescatar esas mujeres que son grandes de la literatura, grandes plumas, pero que sin embargo no están en los textos, ¿no? Y nosotros aquí desde Filología o desde la Facultad de Comunicación, desde cualquier, ¿no?, titulación, podemos reivindicar, ¿no?, realmente, ¿no?, creo que echamos en falta que en los manuales, en los libros de texto, que también ahora los alumnos, por ejemplo, que están preparando sus oposiciones y sus cursos para secundaria, perciben, ¿no?, que no hay esa presencia femenina, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una oportunidad excelente para que nos adentres en esas voces. Así que, bueno, me gustaría que nos contaras un poquito de ese descubrimiento y esa motivación, ¿no?, que te llevó a ti para traernos, ¿no?, estas mujeres tan valientes. Vale, está encendido, ¿no? Sí, ya no sabía si lo había apagado o lo había encendido. Sí. Vale. Apago yo el mío para que no... Sí, bueno, es cierto que la gran mayoría de mis escritos la protagonista es la mujer, ¿no? Son mujeres las que toman las riendas. Esto viene pues de la sensación o de la sensación del hartazgo a lo largo de toda mi vida como lectora, de encontrarme a esos personajes, a esos protagonistas masculinos, además en el género negro policial, que es abrumadoramente, pues bueno, machista, por no dar un paso más allá y decir misógino, ¿no? Pues siempre el mismo tipo, no solamente un hombre, sino el mismo tipo de hombre, ¿no? Ese hardboiled, ese detective tipo duro, con los mismos clichés, con las mujeres reducidas a personajes muy secundarios y muy encorsetados, ¿no? De femme fatale, de víctima. Entonces, ya desde mis comienzos, desde esa primera novela que José Manuel mencionaba, Más que cuerpos, pues quería darle la vuelta. Afortunadamente, en los 10, 11 años que llevo publicando novelas, ha cambiado muchísimo el panorama. Ya sí podemos encontrar muchas protagonistas femeninas, ¿no? Pero el canon está tan desequilibrado que seguimos teniendo por una parte que aportar y por otra parte que rescatar, ¿no? Está pendiente todavía, esa labor sigue muy pendiente. Entonces, bueno, sí, protagonistas femeninas en esas novelas más actuales, más contemporáneas, pero también aquí en la Babilonia, en ese 1580, en ese año del Señor del 1580. Y tú lo decías muy bien, Rosario, por una parte quería rescatar a mujeres talentosas con una erudición y una pluma tan exquisita que deberían estarse estudiando en las facultades, en los institutos y que ni siquiera, o sea, si no te vas a ámbitos muy específicos, ni siquiera las escuchas, no sabes ni quiénes son. Por una parte eso, y por otra parte la voz de las mujeres
que no tenían nada, ¿no? Yo he querido centrarme mucho, aunque hay personajes pues, de todos los niveles sociales, digamos, pero me quería centrar mucho en los que no tenían nada, ¿no? En los desheredados, que eran la gran mayoría de la sociedad, porque en muchísimas novelas o en la mayoría de la ficción lo que nos encontramos es el foco en la corona, en todos estos entornos, en el poder, ¿no? En los privilegiados, y me parece que son mucho menos interesantes, entre otras razones, me parece que son mucho menos interesantes que las personas que no tenían absolutamente nada y tenían que luchar cada día por su propia supervivencia, ¿no? De entre todas esas personas que retrato, un niño huérfano que acaba siendo acaba entrando como paje del galeón La Soberbia, en el que vamos a viajar, Gaspar, otro, el hijo de una criada que ya no es esclava, pero bueno, a todos los efectos casi es como si lo sigue siendo, ¿no? Bueno, una serie de personajes, pero sobre todo, efectivamente, quería centrarme en las mujeres que somos las que menos hemos tenido voz, a la que nos la han arrebatado, y no digamos ya en el siglo XVI, ¿no? Entonces yo, de todas ellas, elijo como personajes principales a dos que van a representar los dos únicos caminos posibles más allá de la institución del matrimonio, ¿no? De pasar del yugo y del dominio del padre al del marido. Uno era, mediando una dote, meterse a monja, o sea, ir a un convento de clausura, y la otra pues era usar el único, cuando no se tenía no se lograba ni esa dote, cuando eras una desarrapada sin absolutamente nada, sobrevivir con el único recurso que tenías, que era tu propio cuerpo, ¿no? Y ella es pues Damiana, nuestra protagonista principal, que pues vende su cuerpo con todo lo desagradable que esa tarea es, en la mancebía sevillana, en el prostíbulo legal del siglo XVI, que aún así, pues de alguna forma ha ascendido ha cogido ese ascensor social en lo poquito que se le permitía, porque más allá de, ya digo, de tener que vender su cuerpo, pues no está haciéndolo extrarradios, en el puerto o en cualquier sitio donde pueda aparecer muerta a la mañana siguiente, sino que lo está haciendo dentro de esas tapias, también dentro de toda esa hipocresía, ¿no? Que representaba pues que había un proxeneta al que se llamaba padre, que recogía el dinero y parte iba para la iglesia, parte iba para el cabildo. Bueno, pero dentro de todo eso, al menos tiene garantizados unos mínimos, ¿no? Y su amiga de la infancia, Carlina, pues también ha conseguido esos mínimos, en esta ocasión a través de un convento de clausura, que es el de las Carmelitas Descalzas, que fundara la Madre Teresa 4 años antes del comienzo de la narración. Y también pues, consigue ese objetivo de garantizarse un sustento diario, y otro que para ella era casi tan importante, que era el de alfabetizarse y poderse cultivar. Y para una niña huérfana del arrabal de Triana de esa época, pues era casi el único camino, ¿no? Tener la posibilidad de estar en el convento de las Carmelitas Descalzas, que fundó la Madre Teresa, y que a su vez estaba dirigido o gobernado por aquella a la que la Madre Teresa llamaba la priora letrera, que es esta a la que nos referíamos antes, Sor María de San José, María Salazar de Torres, pues en pocos lugares más va a tener ese acceso, ¿no? Entonces, de alguna forma, aunque las dos sigan en sus propias jaulas y con muchísimas, con una falta de derechos bestial, pero han conseguido llegar lejos, y mucho más para lo que se esperaba de unas niñas huérfanas, que solamente el hecho de sobrevivir y llegar a los 19, 20 años, pues ya es toda una hazaña, ¿no? Efectivamente. Y bueno, y luego si quieres en otro turno ya hablamos de María de San José, porque la verdad, además tú como siglo-dorista, pues imagino que es uno de los personajes que es un personaje histórico real. Es fascinante y a mí me deslumbró, imagino que a ti, que sí que lo conocías de antes, que eres de esas pocas que seguro si la conocían, pues también te habrá agradado encontrar. Sí, además que bueno, para los alumnos y alumnas puede ser, ¿no? También es una nueva fuente, ¿no? de saber cómo, qué sentimientos transmitían, ¿no? estas mujeres, ¿no?
Porque aparte ella, bueno, yo la he denominado casi prefeminista, ¿no? Es una mujer que también, ¿no? Estuvo muy implicada en la defensa de sus congéneres, ¿no? Entonces, bueno, tuvo un papel muy activo, que después, si quieres, ya pues hablamos un poquito más de ellas, ¿no? A mí lo que también me gustó, ¿no? de esta novela, bueno, las referencias que tienes también a eso, al cuerpo femenino, por ejemplo, ¿no? Hay un lenguaje también, ¿no? del espacio, incluso, ¿no? de esos conventos, como has comentado, del prostíbulo, ese contraste entre dos mundos, ¿no? Y, bueno, sobre todo porque, al fin y al cabo, le unen el mismo hecho de que está esa libertad coartada en uno y otro, ¿no? Tanto por un lado como por otro, ¿no? Esas mujeres que necesitan sobrevivir, ¿no? Y me gusta también ese contraste entre lo más profano, lo más sacro, ¿no? Que siempre está como fluye muy bien en la obra, ¿no? Y al fin y al cabo le da una modernidad también bastante importante, ¿no? Y esas descripciones igualmente, ¿no? de esos cuerpos cuando, por ejemplo, encuentran, ¿no? a las asesinadas, ¿no? Con el rostro, la cabellera roja, ¿no? También dentro de los tópicos literarios de la época, ¿no? de esa marginalidad. Y me ha gustado mucho sobre todo eso, ¿no? Esa marginación, cómo rescatas esos personajes, bueno, digamos, de lo que no estaban en esas élites, como muy bien comentado, ¿no? Y que yo, al fin y al cabo, bueno, pues he dedicado también mi tesis doctoral a rescatar lo que es la parte B de la sociedad, ¿no? De lo que todo lo anti-cortesano, lo que va también contra el poder, no establecido, ¿no? Y bueno, me gusta también, en este sentido, al hablar de estos personajes femeninos, la construcción de ellos, sobre todo hay un tema que, bueno, remedando un poco, ¿no? O trayendo las ideas de Menéndez Pidal, lo que es la verosimilitud, ¿no? Cuando construyes a estos dos personajes, en concreto, por ejemplo, Damiana, que, bueno, como he dicho, también podría ser una adelantada a su tiempo, una mujer feminista, ¿no? Así podemos, digamos, ¿no? Utilizar un término también moderno, ¿no? En esta época, libertario. Es una mujer que realmente, bueno, es una heroína, como también, ¿no? Tú mismo las has presentado, pero realmente podríamos decir que es una proyección más del presente, es decir, del siglo XXI, ¿no? Porque, bueno, con esa brutalidad que tiene la Inquisición en esta época, ¿no? Es decir, ¿sería posible que existiera un personaje como ella en esta época? Me gustaría mucho que comentaras esta cuestión, ¿no? Ese feminismo que puede haber ya en la obra, ¿no? Sí, yo es que no lo concibo de otra manera, porque Damiana, lo primero, o sea, lo que es fundamentalmente es una superviviente, y tú la calificabas antes de aguerrida, y es que es una definición que le va, claro, le va como un traje, porque es que una chica que lleva desde casi que nació, desde que era una cría, luchando por sobrevivir día a día, que se ha tenido que enfrentar a todo, a muchas más cosas de las que podemos imaginar, ¿no? En las calles, no puede ser de otra forma, ¿no? No puede ser más que aguerrida, más que implacable, porque si no se habría quedado en el camino, no habría llegado a ese año de 1580, no la habríamos conocido, ¿no? Entonces yo no me la imagino de otra forma más que de esa, ¿no? En esa lucha constante por la supervivencia, y como una persona inteligente que es, pues siendo consciente de las discriminaciones que tiene por el hecho de ser mujer, claro que sí. Ahora la llamaríamos feminista, la llamaríamos empoderada, antes esos términos no existían, pero eso no significa que mujeres como ella no existieran. Es más, tenían que existir más fuertes que las que estamos hoy aquí, ¿no? Por todo lo que llevaban a las espaldas. Sí, me gustó mucho eso, como las sacas, digamos, de esas casillas, ¿no? Tradicionales que incluso, ¿no? Seguimos viendo en la literatura, y realmente, bueno, es como ¿no? esa modernización, ¿no? Y que sale más allá del estereotipo, ¿no? De la prostituta, ¿no? De todos esos tópicos, ¿no? Que están tan presentes, ¿no? Y realmente, bueno, pues conecta, ¿no? Con nuestros sentimientos, con nuestra forma de ver el mundo actual, y efectivamente comparto tu opinión, ¿no? Son mujeres que, bueno, esos sentimientos estaban ahí, que a lo mejor no se podían decir, y bueno, y me gusta, ¿no? Esa valentía de poderlo rescatar, ¿no? Y traer esa época también a nuestro contexto, que no, en algunos casos no ha cambiado tanto, ¿no? Pues, lamentablemente, ¿no? Claro, igual es que no estamos tampoco habituadas a escuchar su voz, porque no la hemos escuchado, ¿no? Y que era una de las razones también para elegir. Yo cuando empiezo a leer textos de la época, hay muchísimas referencias al compás de la laguna, a la mancebía sevillana, pero ¿quién hace esta referencia? Los literatos de la época, todos hombres que iban allí a documentarse, y claro, y luego nos contaban lo que encontraban, pero hemos podido escuchar la voz de alguna de esas mujeres que eran las que vivían allí día a día. Y entonces yo lo que he querido es ponerme en el lugar que es el lugar, ¿no? Que tenemos que ocupar los escritores, meternos en la cabeza de la persona que toque, y
y bueno, pues o sea, en la cabeza y en su cuerpo y ver cómo reaccionaría ante determinadas situaciones y qué voz tendría, ¿no? Eso es lo que yo quiero. Efectivamente. Una Bueno, cosa, sí, José Manuel, retomando algunos ejes de lo la que se está hablando, documentación. una cosa muy buena es que nosotros estamos normalizando, ¿no?, el hecho de que haya una mujer que escribe novelas que pertenecen al género negro. Esto es una cosa relativamente reciente, y que además la protagonista sea una mujer, ¿no? Es decir, que esto es una cosa todavía más reciente. Estoy pensando en que en los años 80, por ejemplo, una de las editoriales señeras era la editorial Bruguera, ¿no?, que tenía varias colecciones, y una de las colecciones era de novela negra, ¿no? Y entonces uno veía el listado, el catálogo, y ahí estaba desde Jim Thompson, Dashiell Hammett, Raymond Chandler, etcétera, etcétera. Y de los 100 títulos, no sé si había una o dos mujeres. Una de ellas era Margaret Miller, que estaba casada con Rose McDonald. Y claro, era una mujer dentro del ámbito de la novela negra. Una mujer que crea personajes masculinos en la misma línea que todos los demás, ¿no? Es decir, este detective duro, que está separado, con problemas con las mujeres, ultramachista, patriarcal, fumador empedernido, que bebe bourbon, que se pasa las noches de farra, pero que luego tiene un sexto sentido para resolver los enigmas. Voy a dar un giro a esta conversación para situar lo que es la novela histórica. Hay un investigador, para nosotros muy importante, Seymour Menton, que en el año 92 publica la nueva novela histórica en Hispanoamérica, ¿no? Entonces él parte del reino de este mundo de Carpentier y llega hasta el 92, que es cuando publica el libro, aprovechando todos los factos americanos, ¿no? Y él manejó un corpus de unas 100 novelas y decía una cosa muy interesante, que se había roto el pacto de confianza con el lector. La nueva novela histórica, él la llamó la nueva novela histórica en comparación con la del 19, porque se había roto el pacto de confianza, en el sentido de que el lector no tenía por qué creer que todo lo que ocurre allí es cierto, ni siquiera que es verdadero, ni siquiera que es verosímil, porque no se busca la verdad histórica, sino que se busca la verdad literaria. Pero a mí, al leer esta novela, justamente lo que más me llamó la atención fue la verosimilitud, la coherencia, hasta cierto punto, la capacidad que tenemos de verificar los datos, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte cuáles son las fuentes que tú manejas, que deben tener varias patas o varias terminaciones nerviosas, porque por un lado tiene que haber una documentación histórica e historiográfica, por otro lado tiene que haber una documentación literaria, ¿no? Porque esta novela tiene un aire de familia con la novela de aventura, tiene un aire de familia con la novela picaresca, ¿no? Tiene un aire de familia con todos los metagéneros que se dieron. Entonces quisiera que nos reflexionaran un poco sobre, al menos ese doble eje, ¿no? La fuente histórica y la fuente literaria para hacer esta novela tan compacta y tan verosímil y tan creíble, ¿no? Sí, claro, yo he sido muy puntillosa con el rigor histórico. He estudiado muchísimo, he leído día y noche todo lo que caía en mis manos, tanto de crónicas, de archivos, de ensayo, pero también de literatura de la época, ¿no? Ahí se ven varias referencias a las novelas de caballería, que mencionabas algo antes, que La picaresca está también ahí, ¿no? Que está muy presente, efectivamente, a la novela picaresca. He estudiado todo lo que caía en mis manos, hasta la obsesión. Esa es un poco la parte más documental. He tirado de expertos y de expertas que saben de esto pues mucho más de lo que yo pueda llegar a saber, ¿no? Porque yo me puedo tirar 2 años estudiando como he estado, pero al final hay una persona que se llama Pablo Emilio Pérez Mallaína, que ha estudiado durante toda su vida la flota de Indias y toda la navegación del siglo XVI, que puede resolverme dudas que a mí me vayan surgiendo, ¿no? Pues además de leer todos los ensayos que ha publicado, tengo la suerte de que está aquí en la Universidad de Sevilla, pues voy, le pido una cita, voy con mis 5 páginas de preguntas que digo, ¿dónde me va a mandar este señor? Pero bueno, la suerte es que tiene una bonomía impresionante y es tan generoso que contestó a todo, hasta que ya vino un alumno a la tutoría y ya me tuvo que echar. Pero bueno, y estuvo ahí pendiente con mis dudas, ¿no? Como el ejemplo de Pablo Emilio, pues muchos otros, ¿no? Que han sido muy, la verdad es que encuentro mucha generosidad en ese sentido, pues para ir tirando de lo que necesito en cada momento. Y luego está la experiencia más práctica,
de estar yo en esos lugares e intentar absorber como una esponja todas esas sensaciones dentro de que, bueno, no me puedo meter en una máquina del tiempo e irme al siglo XVI, que de buena gana lo habría hecho, a pesar de la insalubridad, ¿no? De la falta de higiene, del hacinamiento, de todas las condiciones, lo habría hecho, estaba tan obsesionada, pero bueno, pues dentro de lo que podía, me vine, yo conozco bastante la ciudad, pero no me parecía que lo suficiente para una novela así, entonces estuve unos meses aquí viviendo, me recorría la zona, encontré, yo recuerdo una anécdota que me traía un taxista en algún evento de la promoción que casualmente se había leído la novela y me dijo, como qué astuta has sido que has puesto el convento de las Carmelitas justo en la calle que hacía, que daba a la tapia de la Mancebía, ¿no? Como si estuvieran, eso, pared con pared. Espalda con espalda, ¿no? Las carmelitas con las mujeres prostituidas. No, es que estaba ahí. O sea, yo fui a recorrerme la calle Zaragoza, antigua calle Pajerías, que era donde la segunda ubicación del convento de las Carmelitas Descalzas, ¿no? Bueno, eso se puede encontrar en los libros, pero es mucho más sencillo si vas recorriendo, si te pega un paseo por el puerto de Indias, que vale, es el del siglo XXI, pero puedes, junto con la ayuda de la documentación, puedes empezar a imaginar, ¿no? Todo ese bosque de madera y de mástiles, ¿no? Y esto, bueno, esto ya lo he contado muchas veces, vi que había réplicas de naos antiguas, había una viajando por el mundo en concreto, que es la de un galeón del siglo XVI, se llama el Galeón Andalucía, pero se parece mucho a la Soberbia de la novela. Entonces viajé en ella unos días, y aunque no tenía las condiciones, desde luego, del bizcocho agusanado, del agua ya verdosa, del vino agriado, la comida era espectacular, nada que ver, ¿no? Pero bueno, sí había muchas situaciones, desde los mareos hasta arriar las velas junto con otros 30, ¿no? Que a mí me ayudaban a meterme eso en la cabeza y poder transmitir mejor lo que yo quería, que tú lo comentabas antes, ¿no, José Manuel? No describir y describir hasta aburrir, sino intentar llegar a través de las sensaciones, porque al final también es una novela muy ágil, ¿no? Pero siempre manteniendo el rigor histórico en todo lo posible, dentro de que es una ficción, hay personajes que nacen aquí, pero hay otros como María de San José, como la Madre Teresa de Jesús o como el Padre Pedro de León, que sí que existieron, ¿no? Y que lo que estamos contando, pues que iba a la cárcel real a tomar confesión, o que iba a dar la sopa boba al Hospital de la Caridad, pues todo eso sí que es real, ¿no? Una cosita. Sí. Hay un libro maravilloso de un profesor norteamericano, otra vez, Irving A. Alberto Leonard, Los libros del conquistador, ¿no? Que fue para nosotros un verdadero manual, porque era el estudio de qué leían los conquistadores, ¿no? La gente que pasaron al Nuevo Mundo, y lo que leían básicamente eran novelas de caballería, ¿no? Y están los textos de Bernardi del Castillo, que cuando llega a México, Tenochtitlán, dice que aquello se parece a las cosas de encantamiento que cuentan en el Amadís, ¿no? Y hablando de las novelas de caballería, se recrea en que Teresa de Jesús, ¿no? Santa Teresa, tenía como pecado leer novelas de caballería, ¿no? Sí, y entonces yo me he acordado de eso porque uno de los dos personajes que están ahí en tensión, uno pertenece a la Mancebía, como dice Damiana, la otra pertenece a la orden de la Carmelita Descalza, como es Sor Catalina, ¿no? Como el nombre de Carlina. Carlina se dedica a leer novelas de caballerías, ¿no? Que le proporciona un confesor. Hay una escena parecida en Del amor y otros demonios de García Márquez, pero en este caso a mí me llamó la atención porque aparecen citadas, que yo sepa, dos novelas de caballería, pero una está escrita por una mujer, ¿no? Sí. Con lo cual también en eso, incluso en las lecturas formativas y de ocio, como puede ser una novela de caballería, hay una reivindicación de la mujer, ¿no? Pero claro, toda la labor de reconstrucción que ha hecho de la formación cultural de Carlina, de una coherencia absoluta con el saber de la época, ¿no? De hecho, la novela que se menciona se la firma bajo seudónimo. El seudónimo es una señora de Valladolid, que luego hago el guiño también con una señora de Toledo en el proemio, ¿no? Quien escribe ese manuscrito, sí, está llena de ese tipo de referencias.
Y en ese proceso de creación también, bueno, esa documentación, ¿no?, tan exhaustiva, ¿hay algo de autoficción que a lo mejor que tú hayas podido llevar alguna anécdota personal o algo que te haya inspirado, a lo mejor de tu círculo, que diga, bueno, pues voy a llevar algún personaje de mi entorno a la novela, ¿no? Como también se ve en la SEA virtual, que a veces encontramos guiños a personajes famosos, a otros autores. ¿Hay algo que tú hayas llevado más de tu espacio privado a tu novela? No conscientemente, al menos. Siempre se cuela algo, ¿no?, en la mente del escritor, al final está plasmando. Y podría quizás señalármelo a alguien, pero que sea yo consciente ahora, no. En otras novelas sí, también es más fácil, ¿no?, ambientadas en la contemporaneidad. En esta no, en esta, bueno, es verdad que cada personaje está muy definido, muy pensado, incluso, por ejemplo, el arco de Gaspar, ¿no?, que hace que un poco se vuelve loco. También lee muchas novelas de caballería y podemos, esto es un mini spoiler, pero no pasa nada, podemos ver cómo, a ver cómo lo digo, intenta o está imbuido de esa fantasía de las novelas de caballería, pero también de la misoginia que reinaba en esos relatos también producidos por hombres, hasta el punto de que estamos viendo el intento de perpetrar un asesinato de violencia de género, pero con esas raíces, ¿no? Un poco. Interesante. Bueno, yo tengo aquí muchísimas más cosas, pero casi tendría que preguntarte para situarnos en el principio de todo, ¿no? Porque algo que he leído en estos días es que tu pasión por la novela negra viene de tu madre y de tu abuela. Entonces me gustaría que nos hablara, porque me parece que todo eso es muy importante, cómo uno se alimenta de los entornos familiares para llegar a las cosas, ¿no? Hasta qué punto es así o... Sí, María, creo que hay alguien que es filólogo en tu familia, ¿puede ser? O... Sí, mi hermano. Bueno, esto lo sabe muy bien mi tía, que está por ahí presente. Pero sí, bueno, lo he contado muchas veces, ¿no? Mi abuela, que vivía aquí en Sevilla, pues era una gran lectora de novela negra, de novela enigma, sobre todo, ¿no? Lo que más le gustaba era Agatha Christie. Entonces, ella tenía muchísimas novelas de Christie. Cuando había que regalarle algo, pues había que pensar en una que no tuviera o intentarlo. Como escribió muchas, no era tan difícil, o al menos ella nos decía que no la tenía. Y cuando yo venía a los veranos, que venía a los veranos a Sevilla, bueno, sí, venía de Extremadura, tampoco hacía frío allí, pues sí que iba a su pequeña biblioteca, a su estantería, y iba detrás, ¿no?, leyendo los libros de Christie también. Entonces esa estructura de alguna forma la tenía interiorizada, y desde mi primera novela, desde Más que cuerpos, pues empiezo a seguirla ahí de forma un poco inconsciente, ¿no? Luego ya una va aprendiendo. Ahora incluso he dado muchas clases he sido profesora de escritura creativa o de cómo escribir una novela negra, muchas cosas, y una tiene que hacerse más consciente, pero la estructura la tenía como lectora. Mi madre es una grandísima lectora de todos los géneros, lo engulle de una forma que a mí todavía me asombra, y bueno, nos llevaba a la biblioteca a mis hermanos y a mí de una forma, pues haciéndolo como un juego, ¿no?, muy lúdica, todas las semanas. Cuando recuerdo una vez que nos tocó un pellizco de la lotería, nada, lo que serían ahora igual 200 euros, pues nos llevó a una librería y nos lo gastamos todo ahí, ¿no? Entonces yo he ido entendiendo la literatura como juego, como premio, como regalo, y eso pues una lo lleva ahí. Si encima la mayoría era novela, bueno, policial, de crímenes, vamos a decir, novela criminal, pues bueno, pues así salen luego estas cosas, ¿no? ¿Y de dónde surge la idea? Porque es como un cambio de dirección, ¿no?, curioso, particular. ¿De dónde surge escribir una novela histórica que tiene también el formato de novela negra? ¿Por qué te vino esa idea? Ese cambio que resulta radical, claro, que está todo dentro de la producción de uno, ¿no? Sí, es cierto que supone un cambio, sobre todo en cuanto a la documentación, ¿no? Yo he sido muy lectora de ambos géneros, apasionada de los dos. Ya digo, pues ya he contado de dónde me venía la vertiente negro-criminal, pero la histórica pues también la he devorado mucho, pues eso, de la biblioteca de mi pueblo, librerías, etcétera, ¿no? Lo he consumido mucho y me ha ayudado a
a colorear la historia de los libros de texto, ¿no? Yo cuando leía una novela de ficción histórica, bueno, que para mi gusto tiene que ser lo que hablábamos antes, ¿no? Verosímil y con rigor histórico. Pero bueno, con esos personajes creados y con esas tramas, a mí de alguna forma me hacía empatizar más y me hacía que aquello se fuera iluminando, ¿no? Que cobrara mucha vida. Entonces siempre me ha gustado mucho como lectora y yo creo que si no lo he hecho antes ha sido por lo perfeccionista que soy, porque sé o imaginaba lo que conllevaba, ¿no? El trabajo arduo que conllevaba para meterse ahí y sentir, hasta que yo no sentí que de verdad conocía el siglo XVI, que podía imaginármelo todo, la vestimenta, la comida, las calles, los diálogos, yo no pude narrar con fluidez como sí hacía desde la contemporaneidad, ¿no? Así que bueno, fue ese reto tengo ya las herramientas de thriller, de novela negro criminal, de lo que comentabais antes, ¿no? Capítulos rápidos, agilidad, giros de guión, finales en alto. Ahora vamos a incorporar todo eso que también me ha dado como lectora la novela histórica, ¿no? Toda esa riqueza sin que el lector tropiece, ¿no? O sea, sin caer en esas descripciones, en esos errores comunes, novatos de ahora que he aprendido todo esto lo quiero soltar al lector, ¿no? Exprimirlo y bueno, dejar la esencia, ¿no? A través de las sensaciones y a través de esos pues, datos, pero los mínimos para mantener ese ritmo. Realmente es un equilibrio que hay que hacer para mantener los dos al mismo tiempo, ¿no? Y yo lo he disfrutado mucho, he aprendido muchísimo. En algún momento me he dicho dónde me he metido, pero he acabado aprendiendo muchísimo de la historia de España, de la historia de Sevilla. Una se hace más consciente de hasta qué punto pues, conocer mejor el pasado nos ayuda a saber el momento en el que vivimos, ¿no? Aquí se ven muchas situaciones de las que seguimos arrastrando ese lastre, ¿no? De la situación pues, feroz de desigualdad entre hombres y mujeres, pero también de la corrupción, de la violencia institucionalizada y naturalizada, todo, bueno, un poco ya más matizado, pero que sigue presente, ¿no? En la sociedad de nuestros días. Porque una cosa en la que hay que insistir es que esto es un cuadro extraordinario de la Sevilla de finales del XVI, donde se cometen unos crímenes horrendos, ¿no? Absolutamente macabros, que de alguna manera justifican esta lectura de novela negra, de texto policial, ¿no? Que hay que averiguar, y en ese mundo truculento, sórdido, tiene un papel protagónico la Inquisición, ¿no? Entonces me gustaría que reflexionara un poco sobre cómo fue el encaje de todo lo inquisitorial del Santo Oficio para montar la trama policial. Es que en cuanto empiezas a sumergirte en la época, te das cuenta de hasta qué punto estaba impregnado todo del terror y de la institucionalización, ¿no? de ese tribunal del Santo Oficio. Entonces, por una parte, la violencia está tan institucionalizada y tan normalizada. Tenemos que partir de la base, y de hecho comienza la novela así, ¿no? Con el capítulo primero estamos narrando un evento que toda Sevilla, toda la gente viene de las poblaciones cercanas a Sevilla, no se caben las posadas, la gente está pasando la noche en la calle con tal de ver un evento lúdico sonadísimo, y eso no es otra cosa que un auto de fe, donde van a pasar lo que van a ejecutar dentro de un rato y se van a quemar ahí delante del público. Y eso es un acto de celebración también. Entonces, si la violencia está así de interiorizada y de normalizada, ¿qué hacemos para conmocionar a esta gente, ¿no? ¿Qué crimen cometemos? No vale con arrojar un cadáver al puerto de Indias, eso era lo que encontraban, eso era el día a día, ¿no? Así que por ese lado, pues tiro de las supersticiones, ¿no? Mucho. Es verdad que poco macabro algún crimen, pero que también y sobre todo lo que contiene era toda ese cúmulo, bueno, todo no, porque es que había supersticiones para cada cosa, ¿no? Pero sí que una serie de malos augurios
sobre todo para los navegantes que se van a encontrar en ese escenario del crimen con esa muerte que les va a hacer, bueno, pues que no tengan muchas ganas de existir, de querer viajar en ese convoy que tocaba a tierra firme, ¿no? El segundo del año, la segunda flota de Indias del año. Y luego, en cuanto a la Inquisición, pues eso estaba muy presente. Entonces, más allá de ese capítulo, va a estar inserta en la trama de muchas formas. Pero bueno, yo creo que del final no podemos hablar porque ahí ya nos pasamos. Hay como un asesino en serie, ¿no? Sí, vinculado a este mundo religioso, ¿no? Sí, bueno, es que ahí ya no me quiero pasar, porque es verdad que este tipo de novelas siempre tienes que ir con mucho cuidado de no desvelar más de la cuenta, pero sí va a tener un papel fundamental como lo tenía en la sociedad y luego, pues, el enigma que se plantea más allá de quién está cometiendo esos crímenes, que al final, bueno, es un poco el detonante, ¿no?, que nos hace entrar en el juego, pero hay otros enigmas que se van a plantear, que tienen que ver mucho con la historia de España y con la forma en la que se ha configurado el mundo, en la que tanto, bueno, los poderes fácticos van a tener ahí un papel importante. Bueno, ahora un tema especialmente también muy moderno es precisamente, y por ejemplo la colega Eva Lara, ¿no?, también reflexiona sobre ese proceso, ¿no?, de trasladar, digamos, ¿no?, esos hechos históricos y acontecimientos terroríficos, ¿no?, como podemos ver, ¿no?, que causaban ese pavor, es decir, cómo sacar del archivo, de los documentos, de los legajos, de esas historias que están ahí, ¿no?, referidas hacia la novela, ¿no? Me parece que es un proceso maravilloso, ¿no?, el transformar, convertir, ficcionalizar, ¿no?, y hacerlo ameno, ¿no? Algo macabro, como muy bien has comentado, llevarlo a algo que nos engancha. Solo, ¿no?, alguna Porque, cosita. En ese sentido, claro, entonces me gusta mucho el tema, ¿no?, de esos procesos inquisitoriales, las cazas de brujas, ¿no?, todo esto que, bueno, que están documentados, que podemos ir a las fuentes y están ahí, y cómo vosotros desde esa novela, ¿no?, podéis también, ¿no?, llevarlo, ¿no?, acercarlo al público amateur que a lo mejor no conoce esos hechos, pero desde la novela ya, bueno, pues tiene una imagen muy completa del siglo de oro, ¿no? Y ahí, por ejemplo, también incluyes personajes que en la literatura han tenido un papel también desde lo marginal, como los negros que están presentes, ¿no?, en la obra también, ¿no? Incluso también el personaje... Que lo hemos borrado de nuestro imaginario. Exacto, con todos los que había en el siglo XVI en Sevilla, ¿no? Porque para Lope, por ejemplo, bueno, para el teatro del siglo de oro eran incluso personajes risibles, o incluso esto, lo que se consideraban en la época, hasta esa monstruosidad, como los hermafroditos, ¿no?, que hoy día también pues está muy de moda con todo, ¿no?, el tema de los géneros fluidos. Bueno, son temas tan actuales que están ahí y que gracias al proceso de creación están llevando también, ¿no?, a que nosotros, bueno, a todos los lectores, y acercarnos a ese mundo, ¿no?, y conocerlo desde una profundidad, siempre con esa amenidad, sí, ¿no?, en ese caso, ¿no? También pues me gustaría que trabajara, ¿no?, que nos dijera un poco sobre esa perspectiva, ¿no?, de cómo también tú, ¿no?, has podido seleccionar qué material efectivamente y cómo llevarlo a lo literario. Bueno, la selección era difícil, hay cosas que se quedan en el tintero y que ese siglo es tan apasionante, ¿no?, esa época, que hubiera seguido y seguido, pero al final una se tiene que ceñir también a la trama que ha planificado, ¿no?, por lo que decíamos antes, para no irnos por las ramas y confundir al lector. Y bueno, en cuanto a lo de la Inquisición, vuelvo... es que si la propia Madre Teresa, la propia Teresa de Jesús, estuvo varias veces acusada, ¿no?, por la Inquisición. Mira, ha salido también una película este año, ¿no?, donde se retrata eso bastante. La priora letrera, que tiene María de San José, que tiene un papel importante en la novela, había sido acusada ya 2 veces, encarcelada incluso y destituida. Si podía caer Santa Teresa, por aquel entonces Teresa de Jesús, podía caer la priora de su convento en Sevilla, podía caer cualquiera, ¿no? Entonces ese miedo estaba metido muy adentro y se palpa a poco que te metas ahí, ¿no?, a poco que te sumerjas. Bueno, yo creo que le podemos dar paso al público, ¿no? Que seguro que está ansioso por preguntar, por comentar algo. Yo simplemente sí me gustaría, porque también ahora lo has comentado tú, ¿no?, hace un momentito, con permiso también de José Manuel, ¿no?, porque, bueno, en verdad, claro, estamos diciendo, ¿no?, de acercar lo que es esta época tan fascinante, pero, bueno, a nosotros, a lo mejor a un público más amateur, pero
cómo acercamos la literatura a los más jóvenes, por ejemplo, ¿no? No sé, se me ocurre si hay algún tipo de adaptación audiovisual en curso o también, bueno, creo que por ahí han hecho algunos alumnos, ¿no? Alguna cancioncilla, algún rap. Entonces, bueno, creo que puede ser también interesante, ¿no? El cómo también vosotros, desde la escritura, nos podéis aconsejar a los docentes a cómo, ¿no? Acercar este mundo a los alumnos, que engancharlos con estas historias que, bueno, realmente lo conseguís, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo ha sido, ¿no? Ese proceso intermediario, podemos decir. Pero yo tampoco tengo ninguna receta. Es cierto que me llaman mucho para encuentros con alumnado de secundaria y que soy yo la que aprende de ellos allí, porque hacen una serie de trabajos, en grandísima parte por la motivación que tiene el profesorado, pero también porque, bueno, les dan esa manga ancha a los alumnos y van creando. Yo cuando trabajo los libros allí, los trabajan ellos, yo llego un día, pero me cuentan de todo, leen mucho todavía no han leído La Babilonia y no sé si en secundaria, bueno, quizá en segundo de bachillerato sí sería muy interesante, pero en más pequeñitos pues un poco más complicada, ¿no? Pero sí leen mucho las anteriores novelas, Progenie, la de la saga extremeña, algún librito más pequeño como el de Náufragos que tengo por ahí, y ellos la hacen suya pues de mil maneras, desde haciendo book trailers con esas herramientas digitales como nativos digitales que son, que manejan tan bien, dando su propia visión del texto, como, bueno, representando yo cuando voy, pues desde escenitas de teatro, la del escenario criminal les encanta, ¿no? La escena del crimen, esa les encanta, con la muerta o el muerto con la sangre pintada, el forense, juez, secretario judicial, están todos, inspector de policía, el operativo judicial, o sea, el operativo de un crimen se lo aprenden, ese no falla, eso lo tienen claro. O sí, el otro día me hicieron una canción de rap sobre mi vida con los hitos literarios, ¿no? Y un rosco de pasapalabra, y yo qué sé, no sé, pero es darle las herramientas a ellos, ¿no? Vale, a partir de esto, que es una creación, ahora tú creas de la forma en que tú quieras, ¿no? Me han dibujado un par de veces cómo se imaginaban a protagonistas, tanto a Camino Vargas como a Anica Kaunda. En los primeros libros, Anica Kaunda la tengo en carboncillo, en mi estudio, por una alumna. Bueno, pues son formas de que retengan también y que trabajen con ilusión esos textos y de alguna forma se fije ahí mucho más, ¿no? Y para mí la mayor ilusión es cuando me vienen con el segundo libro porque van a seguir leyendo, ¿no? Significa que más allá de la lectura obligatoria impuesta por el profesorado, pues les ha llamado la atención lo suficiente para seguir. Ahí ya, bueno, está habiendo un fomento de la lectura pues muy bonito, la verdad. ¿No? ¿Y te gustaría que hubiera una secuela, digamos, no solamente literaria, también en una adaptación como una serie, por ejemplo, tipo La Peste, ¿no? Que también recuerda mucho, ¿no? Esa historia. Claro, bueno, Progenie, la anterior trilogía, sí que está haciendo ese recorrido. No sé si llegará hasta el final, pero la compró una productora, se hizo la Biblia del proyecto, desarrollamos otra guionista y yo incluso por capítulos, ¿no? Un desarrollo sinóptico de cada capítulo y está ahí en curso. La Babilonia, pues me encantaría, pero para eso hace falta mucho más dinero para empezar, porque ya para ambientar en el siglo XVI, que prepare la plataforma el bolsillo. Bueno, si alguna está interesada, pues por supuesto por mí adelante. Pero bueno, ya se verá, eso ya yo no tengo el dinero como para producir algo así que ya eso escapa a mi control. Lo lanzamos desde aquí a ver si nos sale... A ver si nos oye alguno, ¿no? Bueno, fíjate que las asignaturas que se imparten aquí en filología, sobre todo aquellas que trazan los inicios de la literatura hispanoamericana, desde el Diario de Amor de Cristóbal Colón, años A teníamos una asignatura que era una literatura colonial, que luego fue integrada en una más general, y a mí siempre me ha gustado recomendar novelas, ¿no? Pues para visualizar todo eso que luego se contaba en la historia, en las crónicas de India. No sé, para un personaje como Cabeza de Vaca, la novela de Abel Pozo y el largo atardecer del caminante, ¿no? Y novelas sobre Don Juan de Austria y sobre los naufragios, pero no había una literatura clara sobre lo que ocurría aquí. Y entonces yo creo que esta novela viene a llenar un vacío
en el mundo colonial, porque todo lo que yo conozco, que es muy limitado obviamente, pero lo que yo conozco siempre está situado en el Nuevo Mundo, en la penuria, la hambruna, el canibalismo, los naufragios. Faltaba el anverso o el reverso, que era qué estaba pasando aquí en esa época, ¿no? Ese enjambre de personajes luchando por sobrevivir y por meterse en una nao que lo lleve al Nuevo Mundo, que significa nuevas oportunidades, ¿no? Con lo cual esta novela, como digo, viene a rellenar un hueco que inexplicablemente se está produciendo en nuestra literatura, ¿no? Totalmente. Bueno, seguro que hay más novelas, ¿no?, de la época ambientadas en ese momento tan bollante, ¿no?, tan esplendoroso de la Sevilla de la época, pero es cierto que nos sigue resultando mucho más exótico, ¿no?, irnos a Tierra Firme, a Nueva España, a algún otro lugar donde retratan... Es que es una cosa muy curiosa que permite ver la tensión que tienen los españoles con su historia, ¿no? Un escritor como Mariano José de Larra, que escribió miles de artículos, no hizo una sola mención a lo que estaba pasando, que era el desmembramiento del imperio. Galdós, en sus episodios nacionales, no hay una sola mención a la pérdida de las colonias, de los territorios de ultramar, ¿no? E incluso toda esta época colonial del descubrimiento, conquista y colonización, que hubiera dado lugar a una épica enorme, como la que tienen los norteamericanos con el western, aquí no hubo nada parecido. Alguna novela de Ramón J. Sender, como La aventura equinoccial de Lope de Aguirre y poco más, ¿no? Es decir, que no creo, tiene que haber títulos, claro, y vamos a rastrearlo, pero esta novela se erige ya como la novela de referencia para ver cómo era la Sevilla de esa época, con lo cual lectura obligatoria para los alumnos y si no al cadalso, vamos. Es que habré vías de análisis para TFG, TFM, tesis doctoral, así que animamos aquí a nuestro querido alumnado para que, bueno, te estudie. Galeras. Así que... Bueno, pues no sé si había alguna pregunta, comentario. Bárbara Acuña, chilena, está aquí haciendo el máster de escritura creativa y trabaja con quien habla. Yo no tengo la fortuna de leer el libro todavía, pero seguro que voy a tener un momento agradable para poder leerla. Y estoy pensando en el tono de la narración, porque como han conversado, es una novela histórica, mezcla lo policial, pero también el tópico feminista, ¿no? Desde esa época, trayéndolo un poco al tratamiento presente. Entonces me imagino cómo es el tratamiento del tono al momento de ir creando la historia, contemplando que son tres elementos muy potentes en sí mismos y juntos me imagino que es mucho más potente. Entonces, ¿cómo se escoge el tono de la narración? Pues, a ver, lo comentaba un poco antes. A mí siempre utilizo un tono bastante informal, bastante desenfadado. Tienen mucha fuerza los diálogos en mis novelas. Entonces, con las otras novelas ya lo tenía ya estaba muy hecha él, ¿no? Y me fluía muy bien, me resultaba muy natural. Con este he tenido que hacer un gran esfuerzo y, de hecho, cuando comencé a escribir la novela, bueno, ya me había documentado, ya llevaba unos meses documentándome, pero estaba ahí todavía absorbiendo, me quedaba como mucha información, tenía muchas lagunas, me di cuenta de que aquello no fluía bien. De hecho, las primeras páginas, los primeros capítulos los rehice después, porque no había encontrado precisamente, ¿no?, ese tono mío, eso que en lo que yo me reconozco y en lo que yo creo que también mis lectoras y lectores se reconocen. Y una vez que trabajé mucho más, sobre todo los diálogos, ¿no? Todo, pues eso, lo que hablábamos antes, la alimentación, todo, para no estar tropezando cada momento, pero sobre todo el hablar de la época, intentando buscar, pues dependiendo del contexto del personaje, pero por ejemplo Damiana, ¿no? Pues sí. Yo creo que tú también puedes aportar, ¿no?, tu visión más como filóloga de la época. Pues eso. Los registros, ¿no?, que están muy bien representados ahí, ¿no? Identificamos el personaje con el contexto, ¿no? Sí, y siempre con tono informal, con tono desenfadado, con algún guiño de humor con cada uno. Y bueno, una vez que siempre teniendo eso presente, una vez que
ya está todo como trabajado, va saliendo con bastante naturalidad. Pero me imagino que lo vas descubriendo a medida de que vas escribiendo, a medida que vas creando, vas descubriendo ese tono también, como decías que tuviste que reescribir o editar mucho los primeros capítulos. Claro, porque yo sé cuál es el tono, el estilo, lo que... ese carácter diferente, singular de mis textos, ¿no? Y ahí no lo encontraba, hasta que no tuve la suficiente documentación, el suficiente trabajo hecho, pues no, pero yo sabía, ¿no?, lo que buscaba. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión? No sé si Nacho, ya que no nos hace foto, por lo menos que participe, ¿no? Ha echado ahí alguna. Bueno, muchísimas gracias a los tres, a Susana por estar aquí, a María Rosario y a José Manuel, ha sido una delicia escuchar, ¿no? Yo, habéis hablado mucho, Susana, de la documentación histórica. Yo me pregunto, la parte literaria, que ahora comentaba José Manuel, ¿has leído obras de la época, obras actuales, o qué referentes has seguido? Claro, imagino que pasar de la policial actual al siglo XVI hay un cambio bastante gordo, ¿no? ¿Has tenido algún tipo de lectura, no sé, sobre española, latinoamericana o de otro país que te haya ayudado a moldear? Comentaba ella también el tema del tono, aparte de lo histórico, que obviamente dices que ha sido demoledor y siempre lo comentas, pero literariamente, artísticamente, a lo mejor cuadros, obras de arte, a nivel artístico, ¿qué tipo de documentación has seguido? No sé si, porque es un tema que me llama la atención, ¿no? Sí, a ver, durante los 2 años que estuve ahí metida, es que fue todo lo que cayó en mis manos, ficción también. Por ejemplo, mencionabais antes La Peste, pues claro que he querido ver La Peste, a ver cómo lo habían hecho. Por cierto que ahí el rigor histórico brilla por su ausencia, ¿no? Porque hacen un refrito, pero bueno, pero refleja muy bien ciertos aspectos de la sociedad. Bueno, pues entonces lo sabe bien que han mezclado una época donde tampoco la sabe exactamente La Peste, pero sí que refleja muy bien la mancebía, refleja muy bien esas partes de la sociedad. A mí me sirve en esa etapa inicial La Peste y me sirve, es que no sé, no recuerdo ahora, hay una serie, todo lo que había sobre barcos de la época también lo he visto, o sea, que ya digo, yo era una esponja, ¿no? Por ejemplo, obras literarias de la época, de esa época, te has empapado, o sea, me menciona mucho, no sé, Santa Teresa... Santa Teresa todo, desde novelas ejemplares de Cervantes, vamos, eso es imprescindible, novelas, o sea, los escritos tanto de Teresa de Jesús como de la priora letrera María de San José, toda su correspondencia, toda la correspondencia entre ellas, pero que además no está ni siquiera publicada como tal, ¿no? Hay que irla rastreando en esos centenares de cartas que se conservan de la Madre Teresa, y yo es que no sé qué te podría decir. Toda la ficción también, sea audiovisual, sea literaria de la época, que iba cayendo en mis manos sin buscar expresamente, pero venía bien también como contexto. A medida que iba avanzando con la parte más académica, digamos, o más de rigor histórico, pues también iba encontrando, vale, aquí se han saltado, lo que hablábamos antes, y yo veo La Peste por primera vez y no me doy cuenta, veo La Peste con el nivel de documentación que tenía, pero que también dentro de ese formato pues hay que hacer determinadas concesiones, ¿no? Yo lo sé, pues en esta época exacta ni siquiera había una epidemia, pero lo ponemos aquí porque nos encaja mejor, ¿no? Bueno, todo ese juego también lo vas descubriendo. O sea, que la ficción viene muy bien para ese primer momento, pero también hay que cogerla con pinzas, ¿no? Incluso, bueno, Google o este tipo de buscadores, cuidado, porque ahí encuentras contradicciones constantes, ¿no? Hay que ir a fuentes más fidedignas, si no es un desastre. Bueno, la verdad es que sí que es cierto que habría muchas cosas de que hablar, ni siquiera hemos hablado del Imperio Mandinga, que para mí es uno de los grandes, pues también hallazgos, ¿no? De ese siglo XIII-XIV al que también vamos a viajar en el norte de África, y que eso, pues a nivel también de fuentes me costó mucho, porque apenas hay nada en español, ¿no? En castellano, francés, inglés, un poquito de portugués y muy complejo, sin embargo muy fascinante y también muy borrado, ¿no? De la historia, otra cosa que parece que desde Occidente y desde nuestro norte pues no nos interesa mucho mirar.
Es que en verdad yo creo que cada uno de los temas que abordas en la novela daría para otra novela en sí independiente, ¿no? Bueno, todo el tema eso de las flotas, el puerto, ¿no? Todo lo que, bueno, todo ese submundo que da para yo creo que novelitas, ¿no? Incluso, ¿no? Que Ahí totalmente. viene la última pregunta. ¿En qué andas? ¿Qué estás Me preparando? acaba de recordar, por referencias, mira, el Capitán Ala Triste de Arturo Pérez Reverte, para mí es de todos los que yo he leído de la época, o sea, de la época, que han ficcionado la época, el que mejor lo hace. El que mejor lo hace, sin duda. Y además él precisamente hace esto, como sabe que no puede abarcar tanto en una novela, pues en una se centra un poco más en el papel de la Inquisición, en otra se va, en este caso, a las galeras, al Mediterráneo. Las galeras no había que viajaran a tierra firme, por tanto yo no pude poner, me habría encantado, pero que él sí que va escogiendo, ¿no? Son libritos más pequeños y en cada uno de ellos pues se centra más en un tema. ¿En qué estoy ahora? Ahora estoy revisando, haciendo un trabajo mínimo, pero trabajo de edición de esas 3 primeras novelas que hemos comentado, porque van a salir ahora mismo, están descatalogadas. Están en audiolibro, bueno, miento, ya ni siquiera, hasta ahora estaban en libro electrónico y audiolibro, pero ya no, porque van a salir en verano con Penguin Random House, que esto es una cosa que me hace mucha ilusión porque le da una segunda vida a esas 3 primeras novelas. Sí, salen por separado, pero al mismo tiempo, y claro, tanto en un estuche como si quieres comprar una por una. Entonces, bueno, es algo que a mí le tengo mucho cariño, esos primeros temas sociales que a mí me inquietaban y que reflejé en mis primeras obras, ese escenario extremeño. ¿Te ves identificada en tu primera obra o ves que ha habido una evolución? Bueno, sí, la evolución es tanta que, claro, pero como en cualquier trabajo, ¿no? 11 años después, pues lo que hiciste el primer día, lo que estás haciendo hoy, a mí me da hasta vergüenza, pero bueno, yo porque soy así de perfeccionista, pero sí, le sigo teniendo mucho cariño y tanto en los temas que se tratan, los escenarios extremeños que siguen apenas sin retratarse, ¿no? Esa protagonista afroextremeña, ¿no? Namibio-extremeña, que todavía no hay, pensamos en la ficción, es verdad, y todavía no hay apenas personas negras en la ficción española, ni en audiovisual, ni en literario, ni en nada, ¿no? Tiene muchos valores que yo sé, aparte del valor sentimental, que a mí sí que me gustaría recuperar y que pudieran tener una segunda vida a nivel de estilo, de definición de personaje, de otras cosas, pues claro que si no hubiera mejorado, pues algo mal estaría haciendo, ¿no? Entonces sí estoy revisando un poco, intentando no meterme demasiado, pero es la tarea que tengo ahora porque sale en verano y estoy ahí metida. Y a partir de ahí pues ya vendrá una siguiente novela. Pues la vamos a recibir con el colmillo afilado, muchísimas ganas de leerla, sin lugar a dudas. Yo creo que con esto, bueno, pues quisiera darle las gracias al público, aquí asistente, a Marta está ahí, nuestra querida técnico, en cámara, por supuesto al profesor Nacho Guijarro, que la amabilidad ha tenido de invitarnos, y felicitarte ya no solo por esto, sino por la cantidad de cosas que nos llevas con la lengua afuera. A Charo, mi compañera inseparable en estas lides, y muchas gracias a la escritora Susana Martín Gijón por este festival literario que nos ha dado, con estos ratos maravillosos leyendo una novela que absolutamente recomendable y de lo mejorcito que yo he leído en mucho tiempo. Así que enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por vuestra generosidad. Gracias.